Les hago una pregunta, dado que la charla va a ser grabada, ¿cómo podríamos acceder a esa grabación? Muy bien, Marcela. Tú puedes mirar todas las grabaciones en el canal de YouTube de la corporación. Allí estamos subiendo constantemente las diferentes charlas que estamos realizando. Súper, muchas gracias. Justo. Bueno, señor Alexander, buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes. Pues yo te invito a que iniciemos este espacio, esta charla, ya y vamos permitiendo así que vayan ingresando los empresarios, se vayan conectando mientras damos inicio, si te parece bien. Entonces, empresarios, muy buenas tardes. Les doy nuevamente la bienvenida a la charla de la tarde de hoy. El tema que vamos a trabajar hoy es bioseguridad para la comercialización de alimentos. Tenemos a nuestra experta ingeniera de alimentos, Lina Orrego. Es una docente de la corporación. Lina, bienvenida. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, afortunadamente. Nos alegra mucho. Bueno, primeramente, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nuevamente, pues, bienvenida acá a este espacio de fortalecimiento de charla para empresarios. Gracias, Fran. Bienvenidos a todos. Fran, yo creo que podemos ir arrancando, ¿ok? Sí, me parece bien y ya yo voy dando como ingreso a quienes van llegando a la charla, pues que se vayan como conectando. Empresarios, les recuerdo que este es un espacio para que aprovechemos con la docente que nos tiene todo este conocimiento para facilitar. Los invito a que activen sus micrófonos si tienen alguna pregunta y también si quieren escribirla por el chat, desde ahí también la estaremos haciendo las intervenciones pertinentes. Adelante, Lina. Bueno, muy bien. Entonces, pues bienvenidos a todos. Este es un espacio que yo pienso que es muy útil como para compartir, para hacer un intercambio de conocimientos, de ideas, porque yo creo que todos estamos muy empapados del tema, porque pues la convocatoria que se hizo, creo que es para personas que están interesadas en el tema, que saben del tema, que pueden dar mucha información, aparte de la que nosotros, pues como docentes, podemos entregarles. Entonces, voy a compartirles pantalla. Fran, ¿están viendo? Sí, Lina, ahí ya se está proyectando la presentación. Pues Bueno, espérate, la paso. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es bioseguridad en la comercialización de alimentos. No sé si alcanzan a ver en la diapositiva, están como, digamos, los patrocinadores, las empresas que solicitaron este espacio en compañía pues de Interactuar. Hay una cosa muy importante y es que todo lo que vamos a decir aquí es algo
que debemos de implementar como compromiso de todos para prevenir el contagio del COVID y para lograr la reactivación económica. Esto va para los empresarios que están escuchándonos, que nos están viendo, para los empleados de esos sitios de comercialización, de esos almacenes, de esas alzamentarias, de esos restaurantes. Yo definitivamente estoy convencida de que los protocolos de bioseguridad y todas las medidas que uno implemente de aquí en adelante son, o sea, deben ser como más, se deben implementar, aplicar más por conciencia, por cuidado de uno mismo, de su familia. Y cuando tú estás haciendo eso, cuidas a los otros. Bueno, entonces, el objetivo que yo como docente tengo es socializarle las medidas de bioseguridad que debemos de implementar y todo lo que tenemos que aplicar en pro de no contagiarnos con el COVID hoy en los establecimientos comerciales, pero estas medidas se aplican en plantas de producción, en plantas manufactureras de alimentos, de confecciones, de textiles, de cualquier cantidad de cosas. Pero hoy pues nos vamos a enfocar en los establecimientos comerciales. Ahora, todo esto que les voy a compartir lo rescatamos, lo extrajimos de la normatividad que hay vigente y es esa resolución 666 que nació para el público el 24 de abril del 2020. Entonces, ¿en qué temas me voy a centrar? Me voy a centrar en el lavado y desinfección de manos, en el distanciamiento físico, en los elementos de protección personal, EPP, en la limpieza y desinfección, en la manipulación de insumos y productos y en el manejo de residuos. Soy malísima para presentar diapositivas, porque como estudiante fui súper rebelde, porque cuando yo veía que el profesor llegaba cargado con una presentación de 60 diapositivas, yo decía, por Dios, me voy a dormir, porque normalmente somos muy activos, los paisas, los colombianos, somos muy activos, entonces nos sientan y a esta hora, terminando el día, cualquier hora es pesada, ¿cierto? Para uno estar viendo, escuchando una persona hablar y qué pase diapositivas. Entonces, en la medida que quieran participar, que me quieran interrumpir, levantan la mano, ponen la pregunta, como les dijo mi compañero en el chat, y así se nos va, aunque el tiempo es muy cortico, se nos va esto conversadito mejor. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer tema y el primer tema es lavado y desinfección de manos. Entonces, en lavado y desinfección de manos, la normatividad dice que debemos de tener en todo establecimiento un lugar que yo implemente con un filtro sanitario, un lugar obligado, un lugar de mucho acceso, ¿cierto? Entonces, de mucho acceso para los empleados, para los clientes, para los proveedores. Y en ese lugar que va a estar ubicado en una zona común, entonces vamos a ubicar los insumos para realizar la higiene de manos. Ese lugar entonces, nosotros los ingenieros de alimentos y que trabajamos tanto en plantas de proceso, hablamos de filtros sanitarios. Esos filtros sanitarios no son otra cosa que, como ven ahí en la imagen, la niña se está lavando las manos puede ser un jabón desinfectante o se puede estar aplicando gel, ¿cierto? El filtro sanitario, entonces, es ese lugar obligado por donde yo como empleado o yo como cliente debo pasar
y lavarme y desinfectarme las manos. Entonces, en los centros comerciales, en los restaurantes, en los almacenes, en las cafeterías, en las salsamentarias, pues yo no tengo que tener un equipo como se muestra ahí, como una especie de armario, pero que tiene acceso a agua, ¿cierto? Yo puedo tener básicamente a una persona lavando, no lavando, aplicando gel o jabón, no jabón, no, alcohol a las personas que van ingresando. Les cuento que yo el fin de semana estuve paseando en el norte de Antioquia y pues paré como todo viajero en el paradero, en el parador de Santa Rosa. Pues había una señora empleada del restaurante en toda la puerta del restaurante con el termómetro para medir la temperatura y con un dosificador de gel antibacterial. Ese es un filtro sanitario. Además de eso, pues está también el tapetico. El tapete que tiene en su gran mayoría jabón desinfectante. Muchachos, yo voy a ser muy honesta con ustedes. Yo no peleo con nadie con respecto a eso, pero he criticado eso lo que ustedes quieran. El tapete impregnado con una solución desinfectante para mí no hace nada, porque es que tú estás impregnando una solución desinfectante en una suela, en la superficie de los zapatos, de la suela de los zapatos, que está sucia. El desinfectante se pierde, porque es que el desinfectante actúa cuando la superficie que va a desinfectar está limpia. Entonces, se haría más colocando en ese filtro sanitario un tapete y agua y jabón. Entonces, en un espacio del tapete, usted impregna los zapatos con agua, con la solución de agua y de agua jabonosa. Y en el otro espacio del tapete los estriega. Listo. Y si puede poner otro para enjuagar, perfecto. Hace más. O realmente, eso es lo que hay que hacer en vez de aplicar el jabón, el desinfectante. Ahí, con todo el respeto del mundo entero, no se está haciendo nada. Para mí eso es una estrategia de muchas empresas que venden detergentes y desinfectantes para comercializar sus productos. Pero la verdad, poco se está haciendo. Y no sé si han visto que ya es una práctica, apenas estamos reactivando el comercio, reactivando la economía, y es una práctica que ya se está dejando de hacer, porque usted encuentra los tapetes secos. Bueno, entonces, entendido qué es un filtro sanitario y a qué me refiero con que hay que adecuar un lugar para colocar los insumos con que se van a lavar y a desinfectar las manos. En la medida de lo posible, si pueden contar con agua, perfecto, lavan y desinfectan las manos, pero si no, por lo menos el gel antibacterial o el alcohol. ¿Fue clara? Sí, Lina, muy clara. Ok, muy bien. Entonces, vamos con la segunda medida. En el lavado y desinfección de manos, pues las autoridades de control, los entes de control siempre te van a pedir con qué la información de qué es lo que estás utilizando. Entonces, estamos hablando de manos. Para manos hay jabón antibacterial que limpia las manos. Hay jabón desinfectante que desinfecta las manos y hay gel antibacterial y hay alcohol. Listo. Entonces, en esos lugares de los que hablábamos en la anterior diapositiva, se colocan estos. Lo ideal sería que hubiera jabón y gel, pero como no en todas partes se puede disponer de agua, entonces por lo menos, muchachos, el gel o el alcohol o si tienen la posibilidad de conseguir, hay unos jabones que hoy se están usando que no necesitan enjuague, que se secan con el aire, con el ambiente. Eso sería perfecto. La medida 3. Ustedes como empresarios
deben de garantizar que sus colaboradores se estén realizando limpieza y desinfección de manos por lo menos cada 2 horas. Miren, dependiendo del oficio, de la labor que hace el empleado, la verdad es que hay labores que usted continuamente se está lavando las manos, ¿cierto? Por ejemplo, los cocineros, los auxiliares de cocina, los chefs, por ejemplo, los manipuladores de alimentos, los que están en servicios de alimentación, los que están en plantas de procesamiento. Continuamente uno se está lavando las manos, entonces esta medida no se nos hace rara ni difícil de aplicar porque es que uno se mantiene con las manos húmedas, porque uno se mantiene lavando y desinfectando las manos en este tipo de labores, pero en, en las labores de otros personajes, eh, esto ya es una medida que es muy restrictiva y que van a tener que hacerla cotidiana, porque miren, definitivamente de las medidas más eficientes para diezmar la posibilidad del contagio con el COVID es esta, es el lavado y desinfección, en este caso de manos, pero el lavado y desinfección de todo, ya después vamos a ver. Entonces, en estos establecimientos donde pues hay muchas personas y que pues también tenemos que tener en cuenta que en el lavado y desinfección de manos tampoco podemos aglomerar gente, entonces la idea es organizar turnos. A ustedes les puede parecer muy extraño, muy charro que uno hable de turnos para lavarse y desinfectarse las manos, pero es una forma, es una medida, una estrategia para aplicar ese lavado y desinfección de manos y que la gente se vaya concientizando y se vaya estableciendo esa rutina. Mm, Las cosas, desgraciadamente, nos entran con rejo, con norma, con regla, ¿cierto? Entonces, por eso decíamos, es bueno organizar turnos. Sería muy bueno, sería muy interesante que en cada uno de estos establecimientos hubiera, por ejemplo, una campanita y una persona que cada 2 horas tocara esa campana o tocara ese timbre. Y esa es la señal de que yo como empleado tengo que parar lo que estoy haciendo y me tengo que ir a lavar las manos. Eso lo estamos haciendo en las plantas de procesamiento hace mucho rato, pero hoy cobra más importancia porque ya hoy es una exigencia, es una obligación. Y esa es la forma más fácil que tú tienes como propietario del establecimiento para garantizar que tus colaboradores sí te están lavando, sí se están lavando y desinfectando las manos. Bueno, muy bien. En cada medida van a ver esta diapositiva, no con las mismas imágenes, pero con casi que con las mismas palabras. Los propietarios tienen que, además de implementar estas medidas, tienen que realizar acciones de formación, tienen que capacitar a sus empleados, tienen que capacitar a sus colaboradores. En esa capacitación, entonces, se socializa, se hace una sensibilización. Ahorita hay que tratar, pues hay muchas formas de capacitar a los empleados. En cualquier ratico que yo me ponga a conversar y me tome un tinto con el colaborador, cuando esté haciendo alguna actividad con él. Esto hay que estarlo reforzando mucho, mucho, mucho. Y lo otro es que pues las entidades de control les van a empezar a exigir eso. Usted, ¿cómo me garantiza a mí, cómo me demuestra, cómo me evidencia de que usted está formando, de que usted está comunicando, de que usted está capacitando a sus colaboradores en todas las medidas que hay con respecto a evitar el contagio del COVID? Entonces, ahí es donde se hace importante eh, una capacitación continuada, una charla, que la charla tenga evidencias, que usted tenga un formatico de asistencia
para que pueda mostrar que capacitó tal día en tal tema. Por ejemplo, en lavado y desinfección de manos, que usted tome fotos, que haga un videíto. No necesariamente hoy le están exigiendo que sea una persona técnica en alimentos para hacer esto, técnica en que sea un ingeniero, pues eso todavía no ha salido, pero un ingeniero en protocolos de bioseguridad, no, no necesariamente. Lo importante es que usted muestre que usted está sensibilizando a sus empleados. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra son todos los rótulos, todas las señaléticas, todos los avisitos que usted pueda colgar, pegar en los diferentes filtros sanitarios para recordar cómo se debe lavar las manos, recordar que se debe lavar las manos. Esa es otra forma de usted demostrar que está formando a sus empleados en lavado y desinfección de manos. Bueno, la última medida en limpieza y desinfección de manos o en lavado y desinfección de manos es que tienes que establecer un mecanismo de seguimiento, monitoreo y control de esta actividad, ¿cierto? Les va a parecer horrible lo que yo les voy a decir porque yo sé que le estoy hablando a propietarios de establecimientos comerciales donde no es muy usual el diligenciamiento de formatos. Y como soy ingeniera de alimentos, entonces tengo eso muy arraigado y tengo eso en el ADN del ingeniero. Nosotros sí construimos, diligenciamos formatos por todo. Entonces, la mejor forma de usted hacer seguimiento y monitoreo es con un formato. Entonces, usted puede pegar un formatico en Excel, un cuadro en Excel, en el filtro sanitario que usted disponga para que los empleados se laven y se desinfecten las manos. En ese formato usted tiene la lista de sus empleados, ya los tiene ahí enlistaditos con nombres y apellidos y simplemente coloca en ese formato, coloca los diferentes horarios en que usted dispuso que obligatoriamente se tienen que estar lavando y desinfectando las manos. Y ellos cada que vayan y laven y que se vayan a lavar y a desinfectar las manos, chulean el espaciecito de la hora en que se van a ir a lavar las manos, lo chulean, ponen una X o ponen su firma. Ya cada empresa, cada establecimiento verá cómo lo hace. Pero esa es una forma práctica de hacerlo. De pronto les puede parecer raro, vuelvo y les digo, porque pues no era muy usual hacer esto en los establecimientos de comercio, pero ya nos va a tocar. Si no es así, entonces yo no sé si con un sistema de audio y video de cámaras, ¿cierto? Pero la idea es que usted muestre, que usted esté tranquilo y de que usted en determinado momento le pueda responder a la entidad de control de que usted sí sigue, de que usted sí monitorea. Pero aparte de esto, me parece lo más importante es como la sensibilización con los empleados, con los colaboradores. Si ellos son conscientes de que ellos se deben hacer el lavado de manos, lavado y desinfección de manos por su propia seguridad, por su propia salud, por la de su familia que lo espera en casa, entonces este seguimiento ya va siendo efímero, pues, ya va siendo insignificante. Hasta aquí hay preguntas, porque voy a pasar al tema 2. Pues hay preguntas de limpieza y desinfección de manos. Lina, en el momento no tenemos preguntas, por acá nos dicen que muy valiosa toda esta información. Jorge nos dice que es muy importante poder tener evidencias para demostrarle a la Secretaría de Salud la implementación de estas buenas prácticas. Sí, miren, para los entes de control, ¿quién es Jorge? ¿El compañero de Interactuar o...? No, Jorge Iván Restrepo Fernández. Ah, sí, ese es el compañerito de Interactuar. Miren, muchachos, a ver, la mejor forma de usted mostrarle, de usted evidenciarle
a una entidad de control que está haciendo las cosas es con lo que está escrito. Por eso el formato, vuelvo y les digo, aunque les parezca raro, miren, es una herramienta o van a ser herramientas que les van a servir mucho. Y las autoridades de control, cuando ven un establecimiento que tiene el protocolo escrito, que tiene los formatos y muestra el diligenciamiento de ellos, que en este caso de limpieza y desinfección de manos se ve un espacio, se ve el filtro sanitario, se ve los empleados lavándose y desinfectándose las manos, él se va calladito. O ya la intervención no es tanto como ente regulador, sino más bien conciliador, porque ve un propietario, ve un empresario organizado, consciente y que sabe de la norma, porque sabe qué es lo que tiene que aplicar. Bueno, en el segundo tema, entonces, que tenemos a continuación es el distanciamiento físico. Entonces, la primera medida de la que hablan en la resolución es que ustedes tienen que garantizar. Ese debe, yo escribí, digité debe, pero ese debe para la autoridad tiene, ¿cierto? Entonces usted tiene que garantizar que sus colaboradores, los proveedores y los clientes, mientras estén en su establecimiento, que es lo que usted puede controlar, permanezcan al menos a 2 metros de distancia de las otras personas, tanto en los puestos de trabajo como en el servicio, en el momento del servicio al cliente, como en el momento en que usted atiende el proveedor o que usted está atendiendo al cliente. Entonces ahí trate de mostrar una imagen donde se están viendo las mesas muy separadas, hay una persona por cada mesa, ¿cierto? Yo pienso que aquí, pues nosotros los colombianos somos muy recursivos, entonces hay inclusive restaurantes que colocaron como cada mesa de servicio como un cubículo. Si nos vamos a los taxistas, he visto taxistas que colocan una cortinita de, de un plástico muy grueso para separar, hacer ese distanciamiento con su cliente. Algo así tenemos que hacer todos. En los establecimientos de comercio, la droguería, la tienda, la salsamentaria, busquen la forma de que esa atención con el cliente pues preste un servicio, el cliente se sienta atendido y con buen servicio, pero que usted se proteja y él también. Bueno, en la medida 2, entonces dice que hay que controlar el aforo de empleados. De empleados en el trabajo, ¿en qué momentos? Pues en el mismo momento en que están trabajando, en los puestos de trabajo, en el momento en que tienen que van a hacer uso de los alimentos en la cafetería, en el cafetín, en el comedor, como lo quieran llamar, si lo tienen. En los sitios de descanso hay que evitar las reuniones de mucha gente si no tienen forma de hacer ese distanciamiento. Bueno, entonces aquí en esta imagen les muestro lo que les estaba diciendo. Este es un restaurante que miren cómo separa las mesas para que haya un distanciamiento entre los clientes. Esta es otra diapositiva donde nos muestran pues que tenemos que garantizar que haya distanciamiento entre los empleados en sus puestos de trabajo en la jornada de trabajo. Muchas empresas entonces cambiaron sus jornadas, ¿cierto? Hay empleados que entran más temprano, hay otros que entran más tarde. Muchas empresas también las que se pueden dar el lujo y que por la operación lo pueden hacer. Hay trabajo remoto. Obviamente en el establecimiento, en los establecimientos comerciales, diría yo que casi todos son, el trabajo es presencial. Entonces hay que tratar, hay que buscar la forma de que en el mismo establecimiento
si tienen que estar todos, no estén todos juntos, no estén todos pegaditos, y si pueden hacer jornada, pues cambios en las jornadas de trabajo, mucho mejor. Pero vuelve y juega, muchachos. Es que aquí lo importante es la conciencia, es el pensar que yo mismo tengo que hacer mi protocolo. Yo no puedo esperar a que mi jefe me cambie la jornada para yo no estar cerquita del otro, ¿cierto? Si no se puede, porque es imposible por la operatividad del negocio, pues por la forma en cómo se opera el negocio y porque somos muy poquitos, yo tengo que evitar, siendo muy poquitos o muchos, de estar separadita de mi compañero. Bueno, pasamos al tercer tema y es elementos de protección personal. Entonces, pues ahí, esa es una señalética del Ministerio de Salud y Protección Social, eh, porque en elementos de protección personal hay cualquier cantidad, infinidad de productos. Y nosotros como colombianos sí que nos inventamos y somos innovadores en desarrollar este tipo de productos en momentos donde se necesitan. Lo importante es que usted defina cuáles son los elementos de protección personal indicados para su negocio, para su empresa, para sus empleados, por la operación de ellos, por a lo que se dedican y que usted esté en la capacidad de estarlos cambiando. Lo ideal es que pues los implementos fueran desechables, pero entonces ya nos metemos en otro cuento y es la cantidad de residuos que vamos a generar. Entonces, lo importante es que si el implemento, el implemento de protección personal no es desechable, sea desechable o no, tiene que ser de uso personal, uno para cada empleado, uno para cada, y tienen que tener una cantidad suficiente para que ellos puedan cambiar a diario o inclusive en la jornada tener dos, porque es que a veces es difícil mantener el implemento limpio, ¿cierto? Entonces, si no es desechable, definitivamente eso se tiene que lavar. Se tiene que lavar y desinfectar. Entonces aquí a nadie les va a decir, ninguna entidad de control les va a decir cuál es el elemento de protección personal que usted tiene que usar. Usted sabe más que nadie qué es lo que tienen que usar sus empleados para cuidarse. El tapabocas, el gorro que no apriete, el tapabocas que cubra boca y nariz, la barba del que está barbado, si está trabajando con alimentos, la cachuchita encima de la, de la cofia, ¿cierto? Es usted el que define. Lo importante es que lo lleven adecuadamente y que usted tenga la capacidad para disponer de todos los elementos de protección personal para todos sus empleados y que los pueda estar cambiando o reponiendo, pues. Bueno, en cuanto al uso de guantes, miren, esto no se hace, no es de uso obligatorio como el tapabocas ya sí lo es, ¿cierto? Pero si hay actividades donde hay que usarlo, en las actividades de aseo, en las actividades donde se están manipulando residuos sólidos y cuando se está manipulando dinero, es ideal usar guantes. Esos guantes no eximen al usuario, al colaborador que los esté usando, de no lavarse y desinfectarse las manos cada 2 horas o cada que ustedes lo definan o cada que se necesite. Y los guantes, de igual manera, hay que lavarlos y hay que desinfectarlos. Y más si no son desechables. Bueno, entonces el tapabocas, pues ya esto es de
de manejo público, el tapabocas es obligatorio. Mientras usted esté fuera de su casa, usted se tiene que poner el tapabocas en el transporte público, en un área donde haya mucha gente, en un área. Si usted está por fuera de su casa, usted tiene que tener tapabocas. Si no, asuma las consecuencias, porque puede ser multado, puede ser sancionado por no llevarlo. Los tapabocas, entonces, como les decía, si no son desechables, entonces hay que lavarlos, hay que desinfectarlos. Es muy importante, como esto ya es un elemento de uso diario, como los calzones y los calzoncillos, usted tiene que usar tapabocas diarios si va a salir, entonces diario hay que lavarlos. Ojo donde los colocan o ojo donde sus empleados los están colocando, porque es que es muy usual ver, por ejemplo, aquí en mi casa pasa, nosotros tenemos un percherito para las llaves, pues ahí está mi hijo colgando todos los tapabocas. No los lleva a la lavadora porque son de telita, sino que ahí están colocados. Eso no se debe poner ahí. Eso es un área de uso común para llaves. ¿Y qué está tapando el tapabocas? La boca y la nariz. Entonces, el tapabocas, una vez se use, hay que llevarlo a la lavadora o usted lavarlo directamente, extenderlo y después almacenarlo en un área limpia y seca. Pues guardarlo en un área limpia y seca. Y parece cosa de niños, parece cosa de mamá regañona, pero esto es una cosa que como ya es de uso común, de uso diario, se nos vuelve pues como paisaje todo y lo dejamos en cualquier parte. Y en los establecimientos de comercio no nos podemos dar el lujo de mostrar ese desorden y ese foco de infección, porque el tapabocas es un foco de infección, porque está tapando boca y nariz de un ser humano. Muy bien. En la medida 4, entonces hablamos de instalar recipientes, tener un recipiente para el destino final de estos elementos de protección cuando son desechables. No se deben de mezclar con los otros residuos. Este es un residuo especial. Entonces debe tener un recipiente especial. No especial en que tenga una tapa sofisticada, en que tenga un cierre que usted lo tenga que abrir y cerrar con medidas de seguridad, con una clave. No, me refiero a que es un recipiente solo para residuos. En este caso, esto es un residuo biológico, entonces sería para los tapabocas y los guantes usados, desechables. Y la última medida, que suena a mamá regañona, pero hay que decirlo, es que nos tenemos que asegurar de que ningún colaborador, ningún trabajador use la dotación con sus compañeros, que la comparta y que la use por fuera del establecimiento. Muchachos, la dotación es para usarla dentro de las instalaciones del establecimiento. Si llamamos a dotación el uniforme, entonces el uniforme es para usarlo dentro de las instalaciones del establecimiento, no para usted estar saliendo. Y hay labores que definitivamente eso es completamente restrictivo y el ente de control nos puede sancionar por eso. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos al cuarto tema y es limpieza y desinfección. En limpieza y desinfección, cuando estamos hablando, le estamos hablando a propietarios de plantas de producción, hablamos de programas de limpieza y desinfección.
Yo hoy le estoy hablando a propietarios de establecimientos comerciales. Ahí es importante construir, documentar un protocolo de limpieza y desinfección. ¿Y eso qué es? Eso simplemente es un documento donde usted va a describir cuál es el procedimiento que a diario implementa antes, en y después de desarrollar las labores de la operación que tiene en el negocio, ¿cierto? Entonces usted en ese protocolo, en ese documento, usted muestra con qué lava, con qué desinfecta, me refiero a insumos, qué implementos usa, cada cuánto está lavando, desinfectando mesas, superficies de trabajo como los mesones de trabajo en la cocina, las mesas de servicio, em, la registradora, todo lo que se manipule, todo lo que entre en contacto con los colaboradores, los clientes, los proveedores, se tienen que lavar y desinfectar. Entonces, el protocolo de limpieza y desinfección es eso, es una descripción de esas actividades que usted hace, que sus empleados hacen. Eso debe estar escrito o digital y aquí viene otro formatico y es el formato de limpieza y desinfección para que usted muestre que usted lava y desinfecta, que usted tiene aplicadas actividades de limpieza y desinfección. En ese protocolo de limpieza y desinfección es importante tener las fichas técnicas y hojas de seguridad de los detergentes y de los desinfectantes que usted usa. Entonces, ojo, que hay muchos que trabajan con los detergentes y desinfectantes que nos venden en los supermercados de grande, pues en los almacenes de grandes superficies. No hay problema. No hay problema porque igual se pueden usar, pero sí es importante que usted tenga la ficha técnica. Entonces ahí es bueno llamar al fabricante y decirle, vea, yo soy cliente, soy un usuario de sus productos. Aquí tengo Frotex, aquí tengo Límpido, aquí tengo Clorox. ¿Usted me puede enviar una ficha técnica de este producto? Hoy las empresas que trabajan los detergentes y los desinfectantes, hoy siempre lo han sabido. Eso es un requerimiento de las entidades de control, pedir esas fichas técnicas. Y usted las almacena, las guarda en una carpetica. Bueno, en el protocolo también debe haber instructivos de procedimientos. Entonces, por ejemplo, usted cómo mezcla, cómo diluye el jabón con el agua, en el agua. Entonces, ¿cuánto utiliza de jabón por cuánta agua? Entonces, eh, la descripción de ese procedimiento es un instructivo. En los jabones de pronto no es tan importante. Me parece que sí, porque hoy se está gastando mucho. Entonces hoy sería importante medirlos, ¿sí? Porque hoy más que nunca se están gastando detergentes y desinfectantes. Siempre se han gastado en los hogares después del aceite. Eso es lo que más se gasta en el mercado. Y en los establecimientos sí que es cierto. En las unidades de producción más todavía. Entonces, por eso hoy es muy importante medir el jabón. Es que no necesitamos vaciar el galón hasta la mitad para que el detergente cumpla su función, que es quitar la mugre. Muchas veces, pues se van a dar cuenta si siguen estas recomendaciones. Con lo mínimo, igual limpian. Bueno, y es importante también entonces en ese protocolo de limpieza y desinfección tener un sitio establecido para almacenar estos productos y que ese sitio tenga su rótulo, así como todos los productos. Bueno, hay que incrementar la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección
Si antes sacábamos el diablo cada 8 días o cada 15 días, como decimos popularmente en los hogares, ahora hay que hacerlo diario. Diario hay que hacer limpieza y desinfección de zonas comunes como pisos, paredes, puertas, ventanas, todo lo que entra en contacto con las personas. Hay que hacer lavado y desinfección diario. Miren, esa es la medida, vuelvo y lo repito, esa es la medida más efectiva para evitar el contagio con el COVID, porque no sabemos cuándo nos va a llegar, cuándo va a estar la presencia del COVID, no se ve, no se siente, no se toca. Usted lo siente cuando ya tiene la enfermedad, cuando ya tiene el virus, cuando siente los síntomas, pero usted no se da cuenta cuando llega. Esta es la diapositiva del espacio en que los implementos, los insumos, implementos e insumos de limpieza y desinfección deben estar separaditos. Ojalá ese sitio esté rotuladito. Ahí se ve como un armario, como una cajonera. Lo importante es que usted muestre eso, que tiene ese espacio destinado para guardar estos detergentes y desinfectantes. Y ojo con reemvasar los detergentes y desinfectantes a, a- a envases reutilizables. Por decir algo, el frasco, el galón de aceite eso tiene 3.800 mililitros. Y entonces ahí voy a vaciar, compré una caneca de 20 litros de cloro, entonces ahí voy a vaciar para mantener en el establecimiento. No, eso no se debe hacer. Y eso hoy está más controlado que nunca por las razones que ya sabemos. Bueno, y vuelve y juega lo que les contaba en el primer tema. Hay que hacer capacitación al personal, hay que estarles recordando eh, cómo se utilizan los detergentes, los desinfectantes, eh, que tienen que tener un tiempo de contacto con la superficie, sobre las diluciones. Esto hay que hacerlo. Cada medida debe estar como muy sensibilizada con el empleado. Lo que no se da a conocer, no se vende, entonces no se aplica, entonces es un desgaste para ustedes. También hay que tener un control de plagas. Eh, pues hoy no se ha comprobado, ¿cierto? Eh, que tengamos COVID pues por una cucaracha, por un mosquito, por, por, por un zancudito, por una araña, no, pero esto es otro riesgo. Entonces, esto es mejor mantenerlo controlado. Ese programita es un protocolo que usted también puede describir. ¿Usted qué hace para que la plaga no entre a su establecimiento? ¿Usted cómo evita que la plaga entre? ¿Qué hacen las puertas? ¿Qué hacen las ventanas? ¿Qué hace en todos los accesos a la empresa que tiene conexión con el exterior? Pues, ¿usted qué hace para evitar que la plaga, si entró, no se quede? Porque no va a encontrar alimento para consumir, porque no va a encontrar nido, un lugar para hacer nido. Eso es lo que hay que escribir. Todas esas actividades que usted hace para que en su establecimiento no haya plagas, así por fuera tenga muchos riesgos. Manipulación de insumos y productos es el quinto tema. Hay que tener un protocolo de cómo se reciben los insumos, la mercancía, las materias primas, los ingredientes, como usted lo quiera llamar, y cómo usted entrega el producto terminado, el producto que está vendiendo, la mercancía, ¿cierto? En ese protocolo hay que describir cómo usted qué le está exigiendo al proveedor para entregarle el producto que usted necesita. Hoy se habla de que todos nos volvemos autoridad como para frenar al otro, ¿cierto? Y más usted cuando
es el que le está comprando al proveedor. Exíjale a ese proveedor que el personaje que llegue tenga tapabocas, que sus productos lleguen rotulados, que sus productos lleguen empacados, doblemente empacados, que no son productos que estén en el suelo del carro en el que se transportan, sino que haya una canastilla y que esa canastilla esté sobre una estiba. Usted tiene todo el derecho a hacerlo. Exíjale a ese proveedor que le desinfecte la materia prima o la va a tener que desinfectar usted. Hoy todo se tiene que lavar y desinfectar en la medida de lo posible, ¿cierto? Es muy difícil limpiar las bolsas de los alimentos que vienen, los granos, por ejemplo, o los alimentos secos. Generalmente, muchachos, esas bolsas vienen porosas. Yo, cada que aquí se merca o cada que se compra algo, yo lavo y desinfecto todo, pues siempre se va alguna gota o alguna cantidad de agua hacia el contenido. Entonces, por eso es importante la doble bolsa. Igual cuando usted entrega sus productos. Que usted los entregue, lo ideal sería que los entregue selladitos con doble bolsa para que la persona que los reciba pues lave la primera bolsa, ¿cierto? El empaque secundario, lo lave y lo desinfecte. Ay, ¿qué pasó con esta diapositiva? Ah, ya. Bueno, entonces, en este último tema que tenemos es el manejo de residuos. El manejo de residuos es otro protocolo que hay que hacer y es simplemente identificar qué residuos usted está generando, que los separe y cuando hablamos de separación, usted no tiene que tener las 6 o 7 canecas, los 6 o 7 recipientes de los que hablaban, de los que se han hablado toda la vida, ¿cierto? El beige para orgánicos, el verde para ordinarios, el blanco para vidrio, el azul o gris para plástico. No hay espacio para tanto recipiente y todos no generamos todos ese tipo de residuos, ¿cierto? Hay una nueva resolución que salió que para el 2021 pues ya todos tenemos que estar mm, con el nuevo código de colores para los recipientes y no se manejan sino tres, el blanco, el gris y el verde. Lo importante es que usted tenga para cada tipo de residuos un recipiente. La bolsa no tiene que ser del mismo color del recipiente, pero sí debe haber bolsa y debe haber tapa para el recipiente. El recipiente se debe mantener cerrado. Una vez se termine la jornada, hay que pasar esos residuos al sitio donde se almacenan temporalmente mientras llegue el carro recolector. Entonces, generalmente en los establecimientos de comercio que están en unidades como centros comerciales, pues hay un chub de basuras, como llaman, o un sitio donde se almacenan todos los residuos de todos los almacenes, ¿cierto? Y si no, pues hay que tener uno propio en el establecimiento. Lo importante es que que el residuo no se quede en el lugar donde se origina, en la fuente, en el lugar donde se crea el residuo, sino que todo quede limpio, desinfectado, sin residuos y que estos residuos estén entonces separados de el sitio donde se generan. Bueno, y lo otro pues es tener como muy claro eh, los servicios pues de la recolección de la empresa recolectora para que a mí no se me acumulen y pues después no vaya a tener otro problema de infección. Bueno, entonces lo importante muchachos de la bioseguridad es que
esto tiene que ser una cosa individual, esto tiene que ser personal. Si usted logra que sus empleados lleguen a este concepto y se cuiden por sí mismos, por vocación, por seguridad, porque están convencidos, entonces esto deja de ser protocolo y se convierte en un hábito, en una costumbre. Y todo va a ser más fácil porque es la realidad que estamos viviendo y que vamos a vivir durante mucho rato. Y de pronto vengan después virus peores o bacterias, no sé. Entonces, por algo lo estamos viviendo. Nos tenemos que cuidar. Frank. Lina, muchísimas gracias, muy valiosa toda esta información. La verdad es que sí, muchísimas gracias. Empresarios, ¿cómo les pareció? ¿Tienen alguna pregunta para nuestra compañera Lina? En el chat por ahora no tenemos preguntas. La resolución 666 la pueden bajar de internet. Ustedes simplemente digitan resolución 666 del 24 de abril del 2020 o resolución 666 y se descarga porque eso es un documento público. Este es un resumen de una parte de la bioseguridad, ¿cierto? Pero esa es la fuente, la pueden consultar y ustedes mismos hacer su protocolo. Muy bien, Lina. Por acá tenemos el micrófono de Marcela abierto. Marcela, ¿tienes alguna pregunta para Lina? No, más que pregunta, quería agradecerle a Lina, pues como el espacio, porque me pareció un espacio súper claro, muy interesante. A todas las personas que trabajamos, incluso pues en negocios de café, que sé que hay varios conectados en este espacio, pues esto va a ser de gran utilidad para nosotros y para que nuestros clientes puedan abrir sus negocios como con más confianza y teniendo muy claro como toda esa serie de parámetros que tienen que implementar en cada uno de estos negocios para cumplir legalmente como todos esos protocolos. Muchas gracias, Lina. Muy chévere tanto la información como la forma en que nos enseñaste todo esto. Con mucho gusto, Marcela. Gracias por tus palabras. Mira, hay una cosa muy importante que yo quiero decirles y es que cuando a uno le hablan de protocolos de bioseguridad y le hablan de formatos y le hablan de programas, uno, de pronto la misma entidad de control te puede como llenar de temores. Miren, lo importante es que ustedes documenten lo que hacen, que ustedes implementen las acciones, las medidas que pueden cumplir. No hay que hacer esfuerzos onerosos, hacer gastos en los que pues yo me tengo que endeudar para demostrar que sí estoy cumpliendo. No, yo pienso que en la medida de las posibilidades de ustedes, de los recursos que tengan, pues yo no me tengo que comprar el superaparato filtro sanitario con láser y todo pues como para, para mostrar que lo tengo. Háganlo en la medida de sus posibilidades, en la medida de su presupuesto y de que siempre lo tengan ahí, de que puedan tener la disposición siempre. A mí me parece que eso es más importante que mostrarle al público, pues al cliente, a la entidad de control, lo súper sofisticado tanto en un programa, en un protocolo o en un equipo que yo vaya a comprar. Muchas gracias, Lina. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, primero que todo, muchas gracias por el espacio, una información muy importante. Tengo una duda acerca de la presentación. ¿Esta información nos la van a compartir por correo o es con los coordinadores? No, esta información, esta charla queda grabada en nuestro canal de YouTube de la corporación. Desde allí pueden acceder a toda esta información que nos entrega Lina Orrego el día de hoy. Ah, gracias, muy amable. Con gusto. Lina, Fran,
Ve, yo Cuéntame. alcancé a ver una pregunta. Sí, por acá está, viene Jorge, Jorge Eso. Restrepo nos pregunta, el compañero, ¿cómo manejar cucharas, vasos y platos contaminados? Ujú. Bueno, miren, ¿cómo les parece que yo soy muy paseadora y estuve en Carolina del Príncipe? Entonces entramos a un restaurante, no, en Guadalupe. Estuvimos en Guadalupe almorzando. Entonces estuvimos en un restaurante. Lina, no, se te silenció el micrófono, qué pena. Ya, ahí ni me di cuenta. Muy bien, ahí te Bueno, escucho. entonces, ¿cómo les parece? ¿Hasta dónde me escucharon? En Guadalupe, Ah, bueno. Entonces nos fuimos a almorzar a Guadalupe. La señora es de aquí de Medellín no, de Envigado, pero tiene su restaurante allá. Entonces yo vi que cuando terminamos todos de comer, ella recogió pues como todo el menaje, o la loza, pues, y empezaron a aplicarle desinfectante. Eso no, vuelve y juega, es como con el tapete para los zapatos. Muchachos, el desinfectante no hace nada sobre la superficie contaminada, si la superficie está sucia. El plato, el vaso, la cuchara, el tenedor, el cuchillo, el pocillo, hay que lavarlos con agua, jabón, hay que estregar, enjuague y después aplica el desinfectante. Si usted quiere lo enjuaga, si quiere no, dependiendo de las recomendaciones que le dé el fabricante, porque hay desinfectantes que no se necesitan enjuagar, pero no apliquen desinfectante antes del detergente. No estamos haciendo sino botar el detergente, gastar agua y botar plata. Yo creo que con eso respondí. No sé si Jorge todavía está ahí. Jorge sí se encuentra por aquí. Ah, bueno, Ah, bueno, listo. ya se acaba de retirar, pero muchas gracias y la respuesta muy concreta. Dicen que si hay alguna otra resolución que acompañe la resolución 666. Mira, María Gloria, esa es la resolución que a mi modo de ver es la más completa y precisa. Completa porque está destinada para todos los sectores excepto el de salud, ¿cierto? Entonces, eso le aplica el protocolo los lineamientos que ellos definen ahí para construir un protocolo o para implementar medidas, están para todos los sectores. Entonces, esa es la más, es la mejor. Pero sí, el gobierno ha venido desarrollando cualquier cantidad de resoluciones. La última que salió fue la de la reactivación de los restaurantes, ¿cierto? Pero entonces hay algunas que son muy específicas para un sector en especial, y por eso te digo que esta es la mejor, pero sí hay muchas, la verdad. Pero con esta tienes, te lo puedo asegurar. ¿Alguna otra pregunta más? Muchas gracias. Con mucho gusto, María Gloria. No, Lina, en el momento no tenemos más preguntas en el chat. Empresario, si alguien tiene alguna duda, este es el momento o alguna pregunta para Lina. Si no, pues les agradezco de antemano el haber dedicado tiempo a este espacio de fortalecimiento y capacitación que la corporación ha preparado para ustedes. Les estaremos invitando nuevamente a las charlas que estamos desarrollando y les recuerdo que si quieren acceder a esta información y a mucha otra, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y ahí encontrar todas las charlas que hemos realizado. Lina, muchísimas gracias por este espacio tan especial y por todo este conocimiento que nos brindas la tarde de hoy. Bueno, Fran, que Dios te guarde, que Dios los bendiga a todos, cuídense mucho, en la medida de sus capacidades, de sus posibilidades. Acuérdense que si ustedes se cuidan, nos cuidamos, pues cuidan a todo el mundo.
Así es, muchas gracias. Bueno, Empresarios, les deseo una feliz tarde. hasta luego. Que estén bien, hasta Gracias. luego. Gracias. Muy amable, Lina. Chao. Gracias, hasta Con mucho luego. gusto, hasta luego. Gracias. Con gusto, Con hasta mucho luego. gusto. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con mucho gusto. Fran, no te vas a desconectar. Listo, por acá sigo. Chao. ¿Qué me está diciendo, profe? Muchas gracias. Debe ser Nicolás. Es que necesito preguntarte algo. Sí, en mi momento. Vamos finalizando. Sí. Listo, Lina. Ya estamos. Ya, por acá, sí. Ya estamos solos acá en la sala. Fran, ¿cómo has estado? Muy bien. Muy bien, afortunadamente. Ah, bueno. ¿Supiste cuántos se conectaron? 25. Por acá le voy a informar a Sandra, porque el datico siempre se lo pasamos. Sí, ve, es que me pareció que con esta charla había mucha expectativa porque estos señores que yo mostré aquí de Nutresa estaban haciendo convocatoria. Mira que en la primera diapositiva, Jorge Restrepo me dijo, Lina, pegate esta imagen, que es una solicitud pues como de ellos. Ellos hicieron convocatoria, entonces yo decía, no, pues ojalá llegue mucha gente, porque supuestamente eran los mismos clientes de ellos. Y convocatoria para qué, Lina. Para los propietarios de establecimientos de comercio. Ellos fueron